¿Qué es poesía? Oh. Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué? ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas, Santiago? O te has equivocado o te han cambiado la medicación, Karina. Anda, calla, que no, que esto tiene mucho que ver con el programa de hoy. Que ya lo sé. Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿A qué te estaba vacilando? Sé que hoy vamos a tener a Becker. ¡Vamos a tener a Becker! Ya, pero a que parece mentira. Es que, o sea, un podcast dedicado al terror, al misterio, Sí. al oculto, a lo inquietante, y que tengamos a alguien como Becker, que es el sumum de lo romántico. Sí, señora, es el sumum de lo romántico y como tal le recordaba. Por cierto, en el relato, lo de las está obsesionado con las pupilas. En alguna ocasión ya veréis. Y si no, los invito a los oyentes a que escuchen el relato y vean y enumeren la de palabras que dice pupila durante el mismo. Todo a su debido tiempo, lo vamos a explicar. Tal y como avanzamos en el último episodio de Palabras Paganas, era el 7, ya no me acuerdo. Voy perdiendo la cuenta. Sí, creo que sí. Sí, creo que era el así. gagaísmo que hace mella en mí. Hoy les vamos a contar en Palabras Paganas una historia verídica a la que ni siquiera hemos puesto título, o sí, no sé. Los huesos del cementerio. La verdad es que os podéis creer que yo, socia, colaboradora, presentadora, locutora, narradora junto a este gañán, y no me ha dicho nada todavía. Vamos, sois unos privilegiados, Bueno, porque lo va a contar aquí ahora en vivo en el exclusiva podcast. para Palabras Paganas. Para seguir con ese gran primer plato narrativo, una obra maestra de uno de los autores más queridos de Palabras Paganas, Lovecraft. Dagon, no Dragón, Dagon, en la voz de nuestro autor, que también es autor, hemos leído en Palabras Paganas uno de sus relatos, y narrador Eduardo Parra. Os va a encantar. Sí. Yo creo que sí. Sí, os va a encantar. Dagon es un relato de nuestro querido Lovecraft, escrito en julio de 1917. Es una de las primeras historias que escribió ya siendo adulto y fue publicado por primera vez en noviembre también del 19. Un narrador innominado, que nosotros, claro, sí le hemos puesto nombre, Eduardo Parra, cuenta la terrible vivencia que le ha abocado a la morfina en un vano intento de olvidarla y a la decisión irrevocable de suicidarse. Bueno, el spoiler no importa porque es la narrativa lo que importa. Y tú sabes que Palabras Paganas, he escuchado muchos podcasts, Karina, y el nuestro es uno de verdad de los mejores ambientados. Pero sí, cierto, de verdad. Yo creo que los oyentes acabarán agradeciéndolo. Por cierto, hay miles de escuchas ya. Seguidores menos, o sea que vamos a invitar a seguir. Claro que sí, hombre, que es gratis, como digo siempre. Vamos al asunto de la melona, que se nos va el tiempo. Sí, al turrón que te lías. No nos gusta la cháchara, bueno, pues no tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos el tiempo del que dispone. Podríamos hacer una tertulia, sí, una tertulia con cafeses y sí, esas pero cosas. No nos da la vida. Y disponemos solo del tiempo del que disponen nuestros inquietos oyentes. Bueno, pues al turrón. Cierto, Becker será el protagonista indiscutible de nuestro 8º episodio con una leyenda, el Monte de las Ánimas. Eso es. Y no lo olvidemos, que estoy deseosa de saber qué pasó en Béjar, Salamanca, España, planeta Tierra, en su cementerio. ¿Quieres saberlo? Pues procedamos. Sí. A veces la verdad se esconde entre las páginas de la historia. Esto suena a topicazo y no era lo que quería decir. Bueno, sí era lo que quería decir, pero no quería vestirlo tan bien. Quería que fuese más coloquial, más verosímil, o al menos más real, porque esta es una historia real. Y te iba a decir eso. Aunque hay otras veces que la verdad se esconde entre las sombras de la realidad. Mira, lo que estáis a punto de escuchar no es solo un relato. Es una experiencia que dejó huella. Una historia que está basada, que está basada en hechos reales, es un hecho real, con un detalle que es imposible de explicar. Bueno, yo al menos
No lo he podido explicar. Espero que vosotros cuando lo escuchéis le halléis alguna explicación. Hace unos años, como periodista del Adelanto de Salamanca, era el corresponsal de provincias, publiqué un artículo, porque llamarlo investigación es como sería pretencioso, sobre un vertedero cerca de una escombrera. Y no voy a decir dónde. Bueno, voy a dar las menos pistas posibles, porque no quiero que se planten allí la gente a buscar. Yo encontré allí restos humanos. Aparecieron huesos humanos. Anda zumbao, estarán pensando algunos. No, consulté a un forense, consulté a un profesional médico que confirmó mis sospechas. Eran trozos de un fémur, bueno, eran huesos humanos. No eran recientes, Tirando del hilo, descubrí que provenían del cementerio municipal de Béjar. Un escándalo. Y no a todo el mundo le gustó este hallazgo. No el hallazgo. A la gente responsable, sí. Aquellos quienes pensaban que los muertos del cementerio debían de terminar sus días dignamente, sí que les interesó. Pero no le agradó a todo el mundo. Concretamente, el concejal responsable arremetió contra mí y con todo su peso. Bueno, me convertí en su enemigo. Aún así, a día de hoy, han pasado ya casi 2 décadas, recibo miradas aviesas. El caso es que la noticia se publicó. Pasaron los años y hace no mucho, buscando temas y contenidos para este programa, para el podcast, revisaba la hemeroteca personal y volví a leer aquel artículo y encontré algo muy extraño. Justo en la página en la que había salido publicada la noticia, la investigación, en la cola de la información, había un mensaje de agradecimiento anónimo. Decía: gracias por sacarlo a la luz. Ya puedo descansar. Esa página la monté yo. Revisé cada línea y juro que ese mensaje no lo escribí. Busqué la versión digital del periódico. Ese mensaje no aparecía. Así que llamé a un compañero, no sé si estaba jubilado ya, el caso es que se llevó susto, a un compañero de la redacción quien aseguró que en el sistema de maquetación nadie pudo haberlo insertado sin dejar rastro. De hecho, le pedí permiso y grabé la conversación. Hombre, ¿qué pasa, periodista? ¿En cuánto tiempo? Si me llamas es porque te traes algo entre manos. Otra conspiración municipal. Ojalá fuera tan sencillo. Bueno, mira, ya no me dedico a esto. Escucha, ¿tú recuerdas si alguien metió una nota en mi artículo sobre los huesos de la escombrera? No sé si sabes a qué me refiero, es que hace mucho tiempo ya. Algo así como un agradecimiento anónimo, no sé si recuerdas de lo que te hablo. ¿Qué dices? Que te han dejado un fan. Ay, lo siento, que te han dejado un fan. Es que no sé cómo se llama ahora. Un fan mail desde el más allá. Anda, no jodas. Hombre, si hubiera, ya en serio, si hubiera metido alguien algo en tu página, lo habríamos visto. Además, tú maquetaste eso. Pues por eso mismo te llamo. En el papel, en mi copia impresa, aparece, como te lo digo, luego te mando una foto. Pero en la digital, en la hemeroteca, ni rastro. Y no lo escribí yo. Pues eso sí que está raro, tío. Seguro que nadie te ha jugado una broma. Si es una broma, alguien se tomó muchas molestias, pero si no lo es... No sigas, que ya me está dando escalofríos. Pero allí estaba impreso en mi ejemplar. Y cuanto más pensaba en ello, más me inquietaba. ¿Quién me había dejado ese mensaje? ¿Alguien del otro lado? ¿O un error inexplicable de la realidad? No lo sé. La información es poder, dicen, pero a veces también es una ventana que alguien o algo necesita para ser escuchado. ¿Y tú, después de escuchar esto que te he contado, dime, si un día te encuentras un mensaje que nunca escribiste, ¿lo borrarías o lo responderías?
No me perdón, pero es que... Se puede decir, no, ¿eh? bueno, Se puede decir bueno, no me bueno. jodas. Bueno, no me jodas, pero de Por cierto, que verdad. le tenemos vetada la entrada a los menores de 18 años. Vale, Y vale, si es vale, para... es para sorprenderse, ¿eh? Está basado en un hecho real. Concho. Sí, Sucedió sí, 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 así sí. tal como lo cuento. Bueno, hubo una pequeña parte que no, pero que sean los oyentes los que averigüen qué Sí. es o cuál es la licencia que nos hemos tomado. Uf, pero es que muy fuerte, ¿no? Vamos, no sé, como se te vaya un poquito la pinza haciéndote ideas macabras, tela, Sí, ¿eh? cierto. Tela, tela, Bueno, tela. ahí está, Sí, ahí sí, sí, sí. queda. Bueno, Ya recibiremos la opinión de nuestros oyentes. Oye, seguimos eso. con Dagon. Ujú, perfecto. Dagon, ¿no? En inglés no sé cómo se pronuncia. Es el relato Ujú. de nuestro amado, estimado, valorado HP, que dicho así suena muy malamente, eh, L- Lovecraft. Lovecraft narrado brillantemente por Eduardo Parra. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana de la buhardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizás se hagan una idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico, donde el paquebote en el que iba yo, de sobrecargo, cayó apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus comienzos, y las fuerzas oceánicas de los hunos aún no se habían hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado legalmente y nuestra tripulación tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote, con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga por el sol y las estrellas que estaba algo al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud, y no se divisaba isla ni costa algunas. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo el sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. Pero no aparecían ni barcos ni tierra, y empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue ininterrumpido. Cuando desperté finalmente descubrí que me encontraba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fue de perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cieno de la interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanza a oírse, nada había a la vista, salvo una vasta extensión de légamo negruzco,
Si bien la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica, el fondo oceánico había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí, que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje, por mucho que aguzaba el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante horas estuve pensando y meditando sentado en el bote que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poderlo recorrer fácilmente. Dormí poco esa noche, y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con comodidad. El hedor a pescado era insoportable, pero me tenían preocupado cosas más graves para que me molestase ese desagradable inconveniente, y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que descollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día, llegué al pie de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido desde lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto del resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué, mis sueños fueron extravagantes esa noche, pero antes que la luna menguante, fantásticamente gibosa, hubiese subido muy alto por el este de la llanura, me desperté cubierto de un sudor frío. Decidido a no dormir más, las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido al viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi horror aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi al otro lado una inmensa cima o cañón cuya oscura concavidad aún no iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba al borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes, proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso. Y a partir de unos centenares de pies, el declive se hacía más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión, bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. De repente me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta, el cual se erguía enhiesto
como a un centenar de yardas de donde estaba yo. Objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar, pues pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar, cuando el mundo era joven, me di cuenta sin posibilidad de duda de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizá el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo formando meandros y perdiéndose en ambas direcciones, y casi lamiéndome los pies donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, distinto de cuantos yo había visto en los libros, y consistente en su mayor parte en símbolos acuáticos esquematizados, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Algunos de los caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron. Claramente visibles al otro lado del curso de agua, a causa de sus enormes proporciones, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habían despertado la envidia de un doré. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres. Aparecían retozando como peces en las aguas de alguna gruta marina, o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico, bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce vaídos. Más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de un Poe o de un Bulwer, eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, curiosamente parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar una ballena de tamaño ligeramente mayor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de parecer antes que naciera. Pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o de Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces, de repente, lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras. Inmenso, repugnante. Aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No
recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y reí insensatamente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de las palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico. Y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagón, el dios pez. Pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante, cuando veo a ese ser. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una cesación transitoria y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irremisiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto. Ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión desdeñosa de mis semejantes. Muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoría, un producto de la fiebre que subí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece en respuesta una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizá en este instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día que emerjan de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeantes a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra, en el día en que se hunda la tierra y emerja el fondo del océano en medio del universal pandemonio. Se acerca el fin. Oigo ruido en la puerta, como si forcejeara en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. ¡Dios mío! ¡Esa mano! ¡La ventana! ¡La ventana! Oye, y estaba yo pensando, según escuchaba a Eduardo, Santi, ahora que estamos todos tan predispuestos a comernos las series, este fin de semana que he hecho, nada, me he visto 5 series y tal, Dagon sería ideal para una serie, ¿verdad? O para un cómic, no sé, tengo que averiguar si ya existe. Yo, que seguro yo que lo sí. veo, yo lo veo como ¿Verdad? una Totalmente. miniserie, sí, incluso como un cómic, seguro que lo veo, pero como una miniserie, pues también, por Sí, supuesto. sí. ¿Sabes qué? Yo ya te dije Sí. que te lo he dicho antes, puede que seamos, o que Palabras Paganas sea el podcast mejor ambientado del panorama podcaster de terror. Esto, además de ser una afirmación atrevida, es un reto, porque hemos empleado todo el esfuerzo del mundo en ambientar este relato. Sí, es cierto. Sí, además yo creo que nuestros oyentes lo atestiguan y lo agradecen así en relatos como este de difícil monte de las ánimas de Becker. Pues vamos allá. El Monte de las Ánimas es uno de los relatos que, por cierto, forman parte de la colección de Gustavo Adolfo Becker. Bueno, ¿cuántas veces? ¿Quién no ha oído lo de rimas y leyendas de Becker en el cole? Bueno, pues esta es una de esas leyendas. Una leyenda que cuenta lo que le ocurrió a un joven llamado Alonso al intentar complacer a su prima, una prima muy prima, durante la noche de difuntos. En la noche de todos los santos.
La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla como, en efecto, lo hice. Yo no la oí en el mismo lugar en que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza, con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Atad a los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad, que la noche se acerca. Es día de Todos los Santos y estamos en el monte de... ¿Tan pronto? Si fuera otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? ¿Quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré la historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos, Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran sabido solos defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que, cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos,
y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso, en Soria, le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, a la cual, después de incorporársele los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absortos en un vago pensamiento los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía un rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. Hermosa prima, pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío? Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo su carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. Tal vez por la pompa de la corte francesa donde hasta aquí has vivido. De un modo o de otro presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha aprendido él de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres? No sé en el tuyo, contestó la hermosa, pero en mi país una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: Lo sé, prima. Pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo: Y antes de que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra también el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? ¿Por qué no?, exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? No sé,
¿En el monte, acaso? En el monte de las ánimas. En el monte de las ánimas. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda. Tú lo sabes porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendientes, he llevado a esta diversión imagen de la guerra todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario de mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso, como a una fiesta. Esta noche hay que ocultarlo. Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. ¡Las ánimas! Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente mientras atizaba el fuego del hogar donde saltaba y crujía la leña arrojando chispas de 1000 colores. ¡Oh, eso de ningún modo! ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en remover el fuego. Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto. Adiós, hermosa prima. Alonso, Alonso, dijo ésta volviéndose con rapidez. Pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3... La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. «Habrá tenido miedo», exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el Día de Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído, a par de ellas, pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz apagada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia.
Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y suave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi no se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos, se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando, dilatándose, las fijaba en un punto, nada. Oscuridad, las sombras impenetrables. «Bah», exclamó, yendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. «¿Soy yo tan miedosa como estas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos?» Y cerrando los ojos, intentó dormir. Pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que le cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas del ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta, muerta de horror.
Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada que, con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Bueno. ¡Qué miedito! Oye, había un momento en el que Becker parecía que nos estaba indicando el sonido que teníamos que poner, el efecto con el que teníamos que ambientar, ¿eh? Totalmente, vaya trabajito, Santi, ¿eh? Madre de Dios. Pero es envolvente, Madre mía. Creo que la palabra es inmersivo. Yo creo que podemos vender perfectamente palabras paganas como el podcast más inmersivo del panorama podcaster nacional. Por cierto, que sí. Siempre avanzamos algo. Otro hecho basado en la realidad. La habitación 217. Tranquilos, ya no tocan más relatos hoy. Llevamos ya un tiempito. Pero es un relato, una leyenda urbana, Karina, que está basado en hechos reales. Sí, mucho hecho real, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que es lo que más al final atrae a los oyentes. Claro, sí, claro. Antes de despedirnos, es lógico también, debemos de recordar que nos vamos ya y que hay que suscribirse. Sí. Spotify, YouTube, iVoox. Sí, que no cuesta nada, es darle a un corazoncito, a un botoncito, a un sígueme, a un suscríbete y ya encima os recuerdan cuando sale episodio nuevo, si es que es una maravilla. Sí, cierto. Es que el que no lo haya hecho ya es porque no se ha dado ni cuenta. Recordar, Spotify, YouTube, iVoox, busca Palabras Paganas, nos encontrarás, muchas gracias. Hasta el episodio 9. Eso es, muchísimas gracias. Eso es, chao, que vaya bien. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.